¿Alguna vez al escuchar una pieza de música que de verdad nos mueve, hemos tenido esa sensación de que hay algo más, como una estructura invisible, un esqueleto que sostiene toda esa belleza? Bueno, pues no es una sensación, es real. Y hoy vamos a explorar justamente eso, cómo las grandes obras maestras se construyen pieza por pieza, como si fueran una increíble obra de arquitectura. Para arrancar, pensemos en esto. ¿Qué pueden tener en común una catedral gótica imponente y una sinfonía compleja? Suena un poco raro, ¿no? Por un lado tenemos piedra, arcos, espacio físico, y por el otro tenemos sonido y tiempo. Mundos totalmente distintos en apariencia. Pues la respuesta es fascinante. Ambas dependen de un plano, un diseño, un esqueleto invisible que organiza cada pequeño detalle para que el resultado final sea coherente, potente y sobre todo, emocionante. En la música, ese plano es el que le da forma y propósito a todo. Ok, vamos a meternos de lleno en esta idea. Ese plano del que hablamos tiene un nombre técnico, y es la clave para entender todo lo que sigue. Es lo que llamamos la arquitectura musical. Se llama forma musical. Miren, la definición es súper simple, pero es la clave de todo. Es básicamente la manera en que se organizan las ideas musicales. Así como un arquitecto decide dónde poner las columnas, los muros y las ventanas, el compositor organiza sus ideas para darle una estructura a la obra. Es el esqueleto que lo sostiene todo. Claro, porque como cualquier edificio impresionante, la música no aparece de la nada, se construye. Y para eso se necesitan, bueno, los materiales básicos. Hablemos de esos ladrillos y mortero con los que trabajan los genios de la música. Y el ladrillo, la unidad fundamental de toda construcción musical, es el tema. Pero ojo, no es cualquier melodía. Un tema es un fragmento cortito, sí, pero con un sentido completo, con una personalidad muy clara, muy reconocible. Es la célula, la idea principal de la que va a nacer todo lo demás. Fíjense en esto. Esta pequeña frase musical, eso justamente, es un tema. Es cortito, se queda en la cabeza y tiene un carácter muy particular. Este es nuestro punto de partida. Nuestro ladrillo, perfectamente moldeado, listo para empezar a construir. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. Un gran compositor, igual que un gran arquitecto, no se limita a apilar ladrillos idénticos uno sobre otro, no. El verdadero arte está en tomar esa idea principal, ese tema, y empezar a jugar con él. Lo repiten, claro, pero sobre todo lo transforman, lo estiran, lo cambian, lo desarrollan. Miren, esta imagen es perfecta para entenderlo. A la izquierda tenemos el tema original de Bach, nuestro ladrillo, ¿cierto? Ahora miren a la derecha. ¿Lo reconocen? Es una transformación de ese mismo tema. La esencia está ahí, el perfil se reconoce, pero es algo nuevo. En esto consiste el desarrollo musical. Ok, ya tenemos los ladrillos y sabemos cómo jugar con ellos. ¿Qué sigue? Pues empezar a construir espacios más grandes, empezar a levantar las habitaciones de nuestro edificio musical. Vamos a ver las estructuras más simples. Hay dos planos, digamos, súper comunes. Por un lado, la forma binaria, que llamamos A-B. Es sencillo, se presenta una idea y luego otra distinta, como pasar de la sala a la cocina. Pero luego está la forma ternaria, A-B-A, y esta es un viaje completo. Presenta una idea, luego nos lleva a otra que contrasta y al final regresa a la primera. Ese regreso a casa es lo que nos da esa sensación de cierre tan satisfactoria. Y que no se piense que esto es solo una forma de hablar, una metáfora. Para nada. Los músicos y analistas usan diagramas como estos para visualizar la estructura de una obra. Son literalmente los planos del edificio, que nos muestran cómo fluyen las secciones y dónde están los momentos de tensión y de calma. Todo está planeado. Bueno, si ya entendimos los ladrillos y las habitaciones, es hora de ir por el premio mayor. La obra cumbre de la arquitectura musical. La estructura que es en sí misma una verdadera catedral de sonido. La fuga. Si tuviéramos que describirla en una frase, sería esta: la conversación musical por excelencia. Un diálogo increíblemente complejo y profundo, donde muchas voces conversan, discuten y reflexionan sobre un único y poderoso tema. Todo, absolutamente todo, nace de una sola idea. A ver, en términos más técnicos, una fuga es una composición con varias líneas melódicas sonando al mismo tiempo. Pero lo que le hace única, su sello distintivo, es la imitación. Un tema principal es presentado por una voz, y luego las demás voces que van entrando lo imitan de una manera súper rigurosa. Y toda gran conversación necesita alguien que empiece, ¿no? Alguien que ponga el tema sobre la mesa.
En la fuga, a ese primer orador, a esa primera idea lo llamamos el sujeto. Es la propuesta inicial sobre la que va a girar todo el discurso. Justo esto que estamos viendo es el sujeto de una de las fugas más famosas de Bach. Hay que prestarle atención, sentir su carácter, porque cada una de estas notas va a ser importante. Todo lo que escuchemos después será una respuesta o un comentario a esta idea. Y apenas el sujeto termina de hablar, entra la respuesta. Tal cual como suena, es otra voz que le contesta. Normalmente es una imitación casi exacta del sujeto, pero en otra tonalidad, lo que crea un diálogo, una tensión desde el primer segundo. Volvamos a ver la partitura. Miren cómo termina el sujeto E e inmediatamente, ¡zas!, arranca la respuesta usando casi las mismas notas. La conversación ya empezó. El primer ida y vuelta ya se dio. Entonces, ¿cómo se levanta esta catedral? Bueno, el sujeto presenta la idea. La respuesta entra y dialoga con ella. Mientras tanto, muchas veces aparece una melodía nueva, el contrasujeto, que acompaña. Y luego entra una tercera voz y una cuarta, cada una retomando esa idea original, tejiendo una textura cada vez más y más compleja. Es como ver una sola semilla convertirse en un bosque entero. Y es aquí donde la idea de la catedral cobra todo el sentido. Cada una de esas líneas melódicas, cada voz de la fuga, es como el detalle más fino de la piedra tallada. Todas son independientes y hermosas por sí solas, pero están diseñadas para encajar a la perfección unas con otras, creando una estructura que es muchísimo más que la suma de sus partes. Es simplemente deslumbrante. Así que la próxima vez que se sienten a escuchar una sonata, un concierto o, por qué no, una fuga, intenten ir más allá de la melodía que está en la superficie. Intenten percibir esos planos, esos ladrillos, esas habitaciones y esas estructuras monumentales. Porque ahora la arquitectura del sonido ya no es un secreto. La pregunta es, ¿lograremos escucharla?